¿Has sentido últimamente que algo está cambiando dentro de ti, aunque no sepas explicarlo? Como si una fuerza invisible te estuviera empujando hacia un nuevo destino, pero al mismo tiempo todo a tu alrededor pareciera desmoronarse. Tal vez has notado señales extrañas, personas que se alejan sin motivo, puertas que antes estaban abiertas y ahora se cierran, sueños que parecían seguros y de pronto se desvanecen. No es casualidad. Estás entrando en una de las etapas más decisivas de tu vida espiritual. Este no es un video cualquiera. Es una advertencia profética, una guía enviada para ti en el momento exacto. Porque cuando Dios está a punto de provocar un cambio final en la vida de alguien, primero sacude todo lo que no puede permanecer. Dios no envía confusión para castigarte, sino para despertarte. Él altera el orden de las cosas cuando quiere reubicarte en el propósito correcto. Y aunque a veces no lo entiendas, ese temblor interno, esa sensación de que algo grande se aproxima, es la forma en que el cielo te está diciendo, prepárate, porque ya no puedes seguir siendo el mismo. Hoy hablaremos de 3 advertencias proféticas que aparecen justo antes de un cambio divino. No son coincidencias, no son señales al azar, son llamados del Espíritu que anuncian que estás a punto de cruzar a una nueva dimensión de tu propósito. Puede que estés pasando por un tiempo de soledad, o quizás todo lo que construiste parezca derrumbarse. Tal vez tu corazón siente que algo te está guiando hacia una dirección diferente, pero no sabes por qué. En cada una de esas experiencias hay un mensaje escondido. Este video no busca asustarte, sino abrir tus ojos espirituales. Porque hay momentos en la vida en los que Dios no te explica, pero sí te advierte. Y si aprendes a escuchar sus advertencias, evitarás errores, sanarás heridas y caminarás en paz hacia lo que Él ya preparó para ti. Cada palabra que escucharás hoy fue escrita con ese propósito, ayudarte a discernir si estás viviendo una temporada de transformación o si Dios te está preparando para el cambio más grande que has experimentado hasta ahora. Y es importante que te quedes hasta el final, porque en los próximos minutos entenderás señales que probablemente ya estás viviendo, pero no habías sabido interpretar. Descubrirás por qué Dios permite que ciertas cosas se rompan antes de bendecirte, por qué a veces te separa de personas que amabas y por qué su silencio, lejos de ser ausencia, puede ser la voz más fuerte que oirás en esta etapa. No es casualidad que estés aquí. Este mensaje es una confirmación. Dios está tratando de hablarte a través de todo lo que sucede a tu alrededor. Él quiere que entiendas que las pruebas que estás enfrentando no son un castigo, sino una preparación. Que el caos que ves hoy no es el final, sino el inicio del cambio final en tu vida. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Señor, prepárame para el cambio que viene, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta que tu alma lleva tiempo esperando. Primera advertencia profética: Dios te está separando para prepararte. ¿Te has dado cuenta de que últimamente te cuesta conectar con las personas como antes? Tal vez los lugares donde te sentías cómodo ya no te llenan, o los amigos que solían acompañarte en todo ya no están disponibles.
Incluso podrías sentir que el silencio se ha vuelto tu único compañero. Pero eso no es abandono, es elección divina. Cuando Dios está a punto de transformarte, no te rodea de ruido, te rodea de propósito. Te separa no porque hayas fallado, sino porque necesitas oír solo su voz. Hay momentos en la vida en los que Dios te quita lo que más amas para devolverte lo que realmente necesitas. Y en ese proceso, aunque el alma duela, el espíritu crece. A veces la preparación de Dios se confunde con pérdida, pero lo que Él está haciendo es aislarte para fortalecerte. Así como un escultor aparta su obra del resto para perfeccionar los detalles, así te está apartando Dios en este tiempo. Todo lo que parecía normal está siendo interrumpido, porque ya no perteneces a lo común. Él está marcando tu vida con una separación sagrada, una línea invisible entre quien eras y quien estás llamado a ser. Puede que no entiendas por qué de pronto las personas se alejan, por qué las oportunidades se cierran o por qué el entusiasmo desaparece. Pero hay algo que necesitas recordar: cuando el cielo planea un ascenso, la tierra primero experimenta un sacudón. Mira la historia de José. Antes de ser gobernador de Egipto, fue separado de su familia, vendido por sus hermanos, olvidado en una prisión. En apariencia, todo era injusto. Pero lo que parecía un castigo era un taller de propósito. Dios lo apartó para procesarlo, y en ese aislamiento, le enseñó a escuchar su voz, a interpretar sueños y a confiar en su tiempo. Sin la soledad del calabozo, José nunca habría aprendido la sabiduría necesaria para gobernar. Esa es la misma escuela en la que tú estás ahora. No es abandono, es preparación. Dios sabe que antes de darte influencia, debe darte profundidad. Y la profundidad no se construye en medio del ruido, sino en el silencio. Si últimamente sientes que no encajas, que tus intereses cambiaron, que lo que antes te emocionaba ahora te aburre, no lo resistas. Estás siendo desarraigado de lo superficial para ser plantado en lo eterno. No te lamentes por los vínculos que se rompen, por las oportunidades que no se concretan o por las puertas que se cerraron. A veces la puerta que se cierra es la protección de Dios disfrazada. Él no te está alejando de personas, te está acercando a tu propósito. En la Biblia, cada vez que Dios quiso levantar a alguien, primero lo separó. Moisés fue llevado al desierto antes de liberar a Israel. David fue llevado a los campos antes de ser ungido como rey. Jesús mismo se retiró al monte antes de comenzar su ministerio. Todos ellos tuvieron que aprender a estar solos, no porque fueran débiles, sino porque su llamado era mayor que su entorno. Tal vez ese sea tu caso. Estás en el silencio porque tu voz será usada más adelante para otros que aún no saben callar. Estás solo porque Dios te quiere fuerte, sin depender de nadie más que de Él. Y aunque a veces el corazón se queje, en el fondo sabes que este proceso no es castigo, sino bendición. Porque si todo siguiera igual, nunca descubrirías quién eres realmente. La separación no siempre se siente como avance, pero lo es. Es el tiempo en que Dios redefine tus prioridades, limpia tus intenciones y purifica tus deseos. En este tiempo Él está eliminando todo lo que no viene de su mano, para que cuando te eleve, nada ni nadie pueda atribuirse la gloria. Lo que Dios está construyendo en tu interior es más grande que cualquier cosa que hayas perdido. Hay personas que no entienden tu silencio y juzgan tu cambio, pero no importa. Ellos no están escuchando lo que tú oyes. Dios te está llamando en secreto. Mientras ellos duermen espiritualmente, tú estás despertando. Por eso el aislamiento no es un fin, es una cita divina. En la quietud de tu cuarto, en las lágrimas que nadie ve, en las oraciones que no tienen respuesta inmediata, Dios está esculpiendo tu nueva versión.
Esa versión que caminará con autoridad, no por orgullo, sino porque fue probada en el fuego del anonimato. Cuando todo parezca detenerse, recuerda que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su estrategia. Está observando tu paciencia, midiendo tu fidelidad y puliendo tu carácter. No estás en pausa, estás en proceso. Un proceso que no se puede acelerar ni evitar, porque cada minuto tiene un propósito. Lo que hoy duele mañana será testimonio. Y cuando llegue el día de tu manifestación, entenderás que cada lágrima que derramaste en ese tiempo de soledad era una semilla. Por eso no intentes regresar a lo que Dios ya cerró. No trates de revivir amistades, proyectos o lugares que el Espíritu ya cortó. No se trata de orgullo, se trata de obediencia. Hay caminos que solo se abren cuando aprendes a caminar solo. Y hay victorias que solo llegan cuando dejas de depender de quienes te frenaban sin saberlo. El aislamiento es el campo donde se siembra la fe. Allí Dios te enseña a depender solo de Él, a escuchar su dirección y a confiar incluso cuando no hay señales visibles. Si supieras lo cerca que estás de tu nuevo comienzo, entenderías por qué la presión es tan intensa. Las despedidas duelen, pero son necesarias. La gente que te dejó, los planes que no se cumplieron, los silencios que no entendiste, todo eso forma parte de una limpieza espiritual. Dios está retirando lo que no puedes llevar al próximo nivel. A veces el cielo te separa para elevarte, y ese proceso, aunque parezca soledad, es el lenguaje del amor divino. Dios no quiere verte estancado en lo que ya no tiene vida. Él quiere verte crecer, moverte hacia adelante, dejar atrás lo temporal para abrazar lo eterno. Así que no te desesperes si este tiempo parece una espera interminable. Las temporadas de preparación son las más largas porque los destinos grandes requieren raíces profundas. Estás siendo reentrenado para una nueva vida. Y cuando llegue ese cambio final, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué tuve que estar solo, por qué tuve que perder, por qué todo se detuvo. Era Dios moldeándome, no castigándome. Por eso, hoy más que nunca, no te resistas al proceso. Déjate separar. Déjate moldear. Porque cada día que eliges confiar en Dios, aunque no entiendas, estás un paso más cerca del propósito que Él soñó para ti. Y cuando todo finalmente encaje, sabrás que esta etapa no fue un castigo, fue la señal profética de que el cambio final ya había comenzado. Dios te está preparando en silencio, pero el silencio también es un lenguaje. A veces no hay voces, no hay señales, no hay respuestas inmediatas, y crees que Dios se ha olvidado de ti. Sin embargo, en ese aparente abandono, el cielo está trabajando. Mientras tú oras sin recibir respuesta, Él está alineando las piezas de algo mucho más grande. Dios no te ignora, te está observando. Está probando si eres capaz de seguir confiando incluso cuando no ves nada. Porque solo los que aprenden a permanecer fieles en el silencio pueden sostener el peso de la bendición cuando ésta llegue. El proceso de separación tiene un propósito profundo: convertirte en alguien que ya no depende de las emociones, sino de la fe. Las emociones cambian, pero la fe permanece. Por eso, cuando sientes que tu ánimo fluctúa, que un día crees y al otro dudas, Dios está purificando tu interior. Te está enseñando que no necesitas sentir para saber que Él está contigo. Que su presencia no se mide por el ruido, sino por la certeza. En este tiempo, Dios te está enseñando a vivir por convicción, no por señales. Mira la historia de Elías. Después de grandes victorias, Dios lo llevó a un lugar de soledad, al desierto, lejos de todos. El profeta estaba agotado, confundido y con miedo, y pensó que su ministerio había terminado.
Pero fue en ese silencio donde Dios se manifestó. No a través del viento, ni del fuego, ni del terremoto, sino en un susurro apacible. Esa voz suave que solo se oye cuando todo lo demás se apaga. Así también te está hablando Dios a ti, no en el ruido, sino en la calma. Si todo se detuvo a tu alrededor, es porque el Espíritu está tratando de captar tu atención. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, el alma tiembla. Pero el temblor es señal de que algo nuevo está naciendo. Es el sonido de los cimientos antiguos rompiéndose para dar paso a una nueva estructura. Dios no puede construir sobre lo viejo. Por eso permite que algunas cosas colapsen, para liberar espacio para lo nuevo. Puede ser que hayas perdido un trabajo, una relación, un proyecto o una seguridad que creías eterna. Pero esa pérdida no es el final. Es el inicio del rediseño divino. Dios no destruye para herirte, sino para reconstruirte de una forma que no habías imaginado. Todo lo que está siendo removido ahora es parte del proceso. El cielo está haciendo limpieza en tu vida. Está arrancando de raíz todo lo que no pertenece al plan original. Y sí, a veces esa limpieza duele. Porque no solo se lleva cosas, se lleva partes de ti que estaban aferradas a lo que no debía continuar. Pero cuando el Espíritu Santo interviene, nada vuelve a ser igual. Todo lo que queda después del fuego es puro, auténtico, esencial. Si estás pasando por un momento en el que parece que todo se acaba, no te desesperes. Estás viendo la caída de lo temporal, pero detrás se levanta lo eterno. Dios te está mostrando lo que ya no puede acompañarte en la siguiente temporada. No se trata de castigo, sino de promoción. Nadie llega al nuevo nivel sin soltar el anterior. Por eso hay puertas que no se abren hasta que aprendes a cerrar las que ya cumplieron su propósito. Hay momentos en los que la obediencia duele. Dios te pide que te alejes de lo que amabas, que sueltes lo que creías necesitar. Pero esa obediencia dolorosa siempre precede a una bendición imposible de medir. Abraham tuvo que subir al monte con su hijo sin entender por qué. Moisés tuvo que dejar Egipto sin saber a dónde iba. José tuvo que confiar en el propósito mientras estaba encerrado. Y tú, ahora, estás caminando ese mismo camino, uno en el que no ves todo el mapa, pero sabes quién lo dibujó. Dios no te prometió claridad, te prometió presencia. Y su presencia es suficiente para atravesar cualquier oscuridad. No busques entender, busca permanecer. Porque quien permanece, aunque no vea, llega al destino. Este tiempo de separación no es un retroceso, es el túnel que conecta tu vieja vida con la nueva. El enemigo quiere hacerte creer que estás solo, pero no estás abandonado, estás escondido. Y lo que se esconde, Dios lo preserva. Estás en el taller secreto del cielo. Allí donde nadie te ve, Dios te está entrenando para lo que viene. Está moldeando tu carácter, afinando tu discernimiento, enseñándote a reconocer su voz. Porque cuando te llame públicamente, necesitarás esa fortaleza interna para no caer ante la presión. Dios no prepara en público, prepara en lo oculto. Y cuando la preparación termina, te expone para cumplir su propósito. Así que no maldigas tu aislamiento, abrázalo. Porque es en la soledad donde escucharás el plan completo. Es en las lágrimas que aprenderás la verdadera oración. Es en la falta de respuestas que descubrirás la fe genuina. Todo tiene un propósito. Nada está fuera del control de Dios. Ni tus pérdidas, ni tus demoras, ni tus silencios. Todo está alineado con algo que no puedes ver todavía, pero que pronto se revelará. Dios te está apartando porque quiere confiarte algo que no puede entregar a cualquiera.
Hay un nivel de revelación, de autoridad y de propósito reservado para aquellos que soportan la preparación sin rendirse. Él está observando si puedes ser fiel en lo pequeño, si puedes mantenerte puro cuando nadie te aplaude, si puedes adorar cuando nadie te mira. Porque solo entonces te colocará en lugares donde tu vida hable más fuerte que tus palabras. Tu proceso no será eterno. Pero mientras dure, deja que te transforme. No te adelantes, no trates de escapar. El mismo Dios que te separó será quien te mostrará cuándo volver a salir. Y cuando lo haga, todo tendrá sentido. Los días de llanto se convertirán en testimonio, la soledad se transformará en dirección y el silencio se volverá voz. Porque nada de lo que estás viviendo es en vano. Es la primera advertencia profética, Dios te está separando para prepararte. Y cuando lo entiendas, dejarás de resistirte. Te rendirás con paz, porque sabrás que todo lo que parecía perderse era solo la manera en que el cielo estaba escribiendo el inicio de tu nuevo capítulo. Cada día de este proceso es una palabra de Dios diciéndote, confía, te estoy moldeando para lo que viene. Segunda advertencia profética, todo lo que se derrumba es parte del nuevo comienzo. ¿Alguna vez has sentido que todo se desmorona justo cuando empezabas a creer que las cosas iban bien? Hay etapas en la vida en las que lo que más temes sucede, lo que considerabas estable comienza a caerse, lo que habías construido con tanto esfuerzo parece romperse en tus manos. Y lo que pensabas que era tu destino se convierte en un camino cerrado. Pero cuando eso ocurre, no estás siendo castigado, estás siendo redirigido. Dios usa las ruinas para mostrarte que tu cimiento estaba en el lugar equivocado. Lo que se derrumba no es una pérdida, es una revelación. El cambio final siempre viene precedido de una crisis. No hay resurrección sin muerte, ni comienzo sin despedida. Cuando Dios decide llevarte a una nueva temporada, primero desmantela la antigua. Y a veces lo hace de forma tan radical que te quedas sin referencias. De pronto ya no reconoces tu entorno ni a ti mismo. Pero aunque parezca que todo se está destruyendo, en realidad es la misericordia de Dios manifestándose. Él no puede construir lo nuevo sobre estructuras inestables. Antes de entregarte lo que pidió tu corazón, necesita asegurarse de que tu fe no esté edificada sobre lo pasajero. Mira la historia de Job. Un hombre justo, bendecido en todas las áreas. Tenía familia, salud y riquezas. Pero en un solo día todo se vino abajo. Perdió a sus hijos, sus bienes y su salud. Todo lo que lo sostenía desapareció. Y aún así, en medio del polvo, Job levantó su mirada y dijo, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job no lo entendía, pero su alma sabía que lo que se había derrumbado no era el final, sino el inicio de algo eterno. Y cuando su proceso terminó, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Así actúa el Señor. Cuando el mundo te quita algo, Él no lo devuelve igual, lo transforma, lo multiplica, lo perfecciona. Pero para que eso ocurra, primero permite la sacudida. La destrucción no siempre viene del enemigo, muchas veces viene del cielo, como un acto de amor que derriba lo que te mantenía estancado. Lo que ahora ves como ruina es la base de lo que vendrá después. Cada ladrillo que se cae, cada relación que termina, cada plan que se derrumba, está revelando una construcción divina más firme. El dolor de ver algo romperse es inevitable, pero detrás de ese dolor hay una sabiduría profunda. Si Dios no hubiera permitido el colapso, seguirías en el mismo lugar, dependiendo de lo que no puede sostenerte. A veces lo que pierdes es justo lo que necesitabas soltar. Dios no quita para herir, quita para proteger. Y aunque no lo veas aún,
lo que estás viviendo es el anuncio de un cambio mayor. El cielo se mueve cuando la tierra se sacude. Recuerda que antes de que José llegara al palacio, tuvo que ver cómo todo se desmoronaba en su vida. Fue traicionado, vendido y encarcelado. Todo su entorno se derrumbó hasta dejarlo solo, sin apoyo ni esperanza. Pero justo en el momento de mayor oscuridad, Dios estaba reescribiendo su historia. Si no hubiera pasado por la prisión, nunca habría llegado a la corte del faraón. Si no hubiera sufrido el rechazo, jamás habría entendido la misericordia. Así también contigo, las caídas que no entiendes son los peldaños que te elevan hacia tu destino. Hay veces que el dolor no avisa. Te despiertas una mañana y algo cambió. La noticia que no esperabas llega, el trabajo se acaba, la persona que amabas se va. Y tu primera reacción es pensar que todo terminó. Pero no. Lo que terminó fue una etapa. La promesa sigue viva, aunque haya cambiado el escenario. Lo que Dios te prometió no se cancela cuando todo se derrumba, al contrario, se cumple a través de ello. Mira la cruz. Los discípulos pensaron que era el fin. El Maestro crucificado, el cielo oscuro, el silencio absoluto. Todo parecía perdido. Pero lo que se derrumbó ese día no fue el plan de Dios, fue la puerta del infierno. Lo que el enemigo celebró como derrota fue la mayor victoria del cielo. Así es como trabaja Dios, cuando todo parece acabarse, en realidad está empezando algo glorioso. Por eso, si en este momento tu vida parece un caos, no te apresures a sacar conclusiones. Dios no ha terminado contigo. Estás en medio de una reconstrucción divina. Lo viejo está cayendo para que lo eterno se levante. Y aunque ahora todo parezca desordenado, el Espíritu Santo está poniendo cada cosa en su lugar. Él no necesita que entiendas el proceso, solo que confíes en el propósito. Tal vez pienses que tu vida está fuera de control, pero es exactamente lo contrario. Dios tiene el control absoluto. Nada se destruye sin que antes Él lo permita. Y si lo permite, es porque hay algo más grande esperándote del otro lado. No temas cuando el suelo tiemble bajo tus pies, teme quedarte quieto cuando Dios quiere moverte. Lo que se cae no es una pérdida, es una invitación a avanzar. Cuando todo se derrumba, tu alma grita. Pero el alma no entiende lo que el espíritu sí sabe, que el caos es el preludio de la creación. El Génesis comienza con la tierra desordenada y vacía, y sobre ese vacío el Espíritu de Dios se movía. Y fue desde ese desorden que nació la luz, la vida, el propósito. Así también contigo, Dios se mueve sobre tu caos, no lejos de él. Está dando forma a lo que parecía perdido. Dios no necesita estabilidad para obrar. De hecho, Él trabaja mejor en medio del colapso, porque es cuando ya no confías en tus fuerzas y te entregas completamente a las suyas. Hay bendiciones que solo pueden manifestarse cuando se termina lo anterior, y esa es la razón por la cual Él permite que algunas estructuras se caigan. Mientras intentas mantener en pie lo que ya no tiene vida, Dios está preparando lo que realmente te hará florecer. Lo que hoy se derrumba es la prueba de que tu temporada está cambiando, de que el cielo ya emitió una orden de transformación sobre tu vida. Quizás te preguntas por qué tuvo que ser así. ¿Por qué justo ahora, cuando pensabas que habías alcanzado la estabilidad, todo comenzó a moverse? Pero la estabilidad que no proviene de Dios es una ilusión peligrosa. Te hace creer que estás seguro, cuando en realidad estás detenido. Y Dios ama tanto tu propósito que no permitirá que te acomodes en lo temporal. Por eso, cuando todo se desmorona, Él te está salvando de un futuro sin crecimiento. Te está empujando a avanzar, aunque el camino se vea oscuro.
Mira cómo lo hizo con Moisés. Cuando vivía en Egipto, tenía todo: posición, poder, riqueza. Pero Dios permitió que esa vida se desmoronara de un día para otro. Moisés tuvo que huir, esconderse en el desierto y comenzar desde cero. Sin embargo, fue allí, en ese lugar seco y silencioso, donde escuchó la voz de Dios por primera vez. El derrumbe fue su redirección. El final de Egipto fue el principio de su verdadera misión. Si Moisés no hubiera perdido lo que conocía, nunca habría encontrado lo que lo esperaba. Eso mismo está pasando contigo. Dios está destruyendo las paredes que construiste con miedo, las relaciones que sostenías por costumbre, los proyectos que levantaste por ego o necesidad. No porque te quiera dejar vacío, sino porque quiere llenar ese espacio con algo más puro, más grande, más eterno. Él no construye sobre ruinas ajenas, primero limpia el terreno. Y en ese proceso, aunque duela, te está preparando para algo que jamás hubieras imaginado. A veces pensamos que el enemigo es quien causa el caos, pero hay caos que viene directamente de Dios. No un caos para destruirte, sino para reposicionarte. Recuerda cuando Jesús calmó la tormenta frente a los discípulos. Ellos pensaron que el viento venía a hundirlos, pero en realidad era parte del entrenamiento. Dios permite que el viento sople para que aprendas a confiar en su poder. Y cuando finalmente entiendes que la tormenta no está contra ti, sino a tu favor, todo cambia. La fe madura no se construye en días de calma, sino en mares agitados. Quizás ahora estás viendo cómo tu entorno se desordena y sientes que no tienes fuerzas para sostener nada. Pero eso es exactamente lo que Dios busca, que sueltes. Que dejes de sostener lo que Él ya soltó. Que permitas que lo que no debe continuar caiga por su propio peso. Porque hasta que no sueltes lo viejo, lo nuevo no puede llegar. Hay bendiciones esperando ser entregadas, pero tus manos aún están ocupadas sosteniendo lo que se está yendo. ¿Recuerdas cuando Abraham subió al monte con Isaac? Subió con una promesa en brazos y con un cuchillo en la mano. Cada paso que daba era una mezcla de obediencia y dolor. Pero aún así siguió caminando. No sabía cómo Dios actuaría, pero confió. Y cuando levantó el cuchillo, Dios intervino. Le mostró un carnero atrapado entre los matorrales. Lo que parecía un sacrificio terminó siendo una provisión. Así actúa Dios, cuando tu fe se eleva en medio de la pérdida, Él te muestra que nunca fue el final, sino el comienzo de algo mejor. En cada historia de fe, el colapso precede a la bendición. El pueblo de Israel tuvo que ver cómo el Mar Rojo se abría solo después de llegar al límite. Daniel fue lanzado al foso antes de ser vindicado. Pedro tuvo que hundirse un poco antes de caminar sobre el agua. Y tú, ahora, estás en ese punto exacto donde parece que todo se acaba. Pero no te dejes engañar por las apariencias. Cuando la historia parece llegar a su punto más oscuro, es cuando Dios se prepara para intervenir. No tengas miedo si estás en ruinas. Las ruinas son el lenguaje del renacimiento. Donde otros ven pérdida, Dios ve semilla. Cada lágrima, cada puerta cerrada, cada despedida, está escribiendo un testimonio que un día contarás con gratitud. Lo que hoy duele será la evidencia de que el cielo nunca te dejó. Todo lo que se cae está obedeciendo una orden superior. Nada se mueve fuera del control de Dios. Cuando el Espíritu Santo anuncia un cambio final en tu vida, no siempre lo hace con palabras. A veces lo hace con movimientos, con giros inesperados, con caídas que te obligan a mirar hacia arriba. Si estás viendo tu vida cambiar a una velocidad que no entiendes, no es destrucción, es cumplimiento.
Estás siendo liberado de lo que te ataba sin que lo notaras. Dios no te está quitando cosas, te está devolviendo tu libertad. Permite que se derrumbe lo que debe caer. No trates de reconstruir lo que Dios ya derribó. Hay lugares donde ya no hay unción, hay relaciones donde la gracia se retiró, hay etapas que se cerraron definitivamente. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Pero también es verdad que cuando Él abre, nadie cierra. Por eso, aunque ahora todo parezca apagado, la nueva puerta ya está en proceso de abrirse. Solo necesitas resistir un poco más. Cuando la tormenta termine, verás con claridad lo que antes no veías. Entenderás que el derrumbe fue en realidad una liberación disfrazada. Lo que te dolía era el peso de lo que ya no correspondía a tu historia. Y entonces verás cómo, pieza por pieza, Dios reconstruye tu vida con cimientos más sólidos, más puros, más firmes. No volverás a depender de lo frágil, sino de lo eterno. No volverás a temer perder, porque habrás entendido que nada que venga de Dios se pierde. Así que si sientes que estás en el final, recuerda esto: el final es el lenguaje que Dios usa para anunciar un nuevo comienzo. Todo lo que se derrumba es parte del plan. No llores por lo que se fue, agradece por lo que están haciendo. Porque cuando Dios termina algo, no es para destruirte, es para cumplir su promesa. Y ese cumplimiento está más cerca de lo que crees. Tercera advertencia profética: el Espíritu Santo está revelando tu verdadera misión. Hay un momento en la vida espiritual en que las piezas comienzan a encajar, no porque cambió el mundo exterior, sino porque cambiaste tú. Es como si de pronto pudieras ver con nuevos ojos todo lo que antes te confundía. Las heridas que antes te dolían ahora te enseñan, los rechazos que te quebraron ahora te fortalecen, y lo que un día te hizo dudar ahora se convierte en confirmación. Ese momento es la señal de que el Espíritu Santo está comenzando a revelarte tu verdadera misión. Durante mucho tiempo has sentido que hay algo más grande dentro de ti que todavía no has podido expresar. Lo has sentido en tus oraciones, en los días en que no encuentras sentido a las cosas, o en esas noches en las que el silencio pesa y tu alma susurra: ¿para qué estoy aquí? No es casualidad. Es el Espíritu despertando tu propósito. Cuando llega esa sensación de vacío profundo, no significa ausencia, significa llamado. Dios está activando en ti la conciencia de que ya no puedes seguir viviendo sin dirección, sin propósito, sin entregar lo que te dio. El Espíritu Santo no te revela tu misión de golpe, lo hace en susurros, en pequeñas confirmaciones, en momentos de claridad que parecen casuales pero no lo son. Te habla en los detalles, en los encuentros que cambian algo dentro de ti, en las palabras que parecen llegar en el momento exacto. Y si has comenzado a notar esas coincidencias repetidas, esos mensajes que se cruzan una y otra vez, no las ignores. Son sus señales. Él está tratando de decirte que el tiempo de simplemente sobrevivir terminó, que ahora es el tiempo de servir, de manifestar, de construir lo que el cielo depositó en ti antes de nacer. Mira a Moisés, su llamado no comenzó con la voz del fuego, sino con una carga en el corazón. Veía la opresión de su pueblo y algo en su interior ardía. Era la voz del propósito intentando hablar. Pero Moisés tuvo que pasar años en el desierto antes de escuchar a Dios con claridad. Así es como obra el Espíritu Santo, te muestra lo que duele para despertar lo que fuiste creado para sanar. La pasión que sientes por ayudar, enseñar, consolar o transformar no nació por accidente, es la huella de tu misión. A veces creemos que el llamado de Dios será un momento espectacular, un rayo, una visión sobrenatural. Pero la mayoría de las veces el llamado se manifiesta en lo cotidiano. En el corazón que se conmueve por algo específico,
en las situaciones que se repiten hasta que entiendes que no son casualidad. El Espíritu Santo planta inquietudes en tu alma, no para confundirte, sino para guiarte hacia tu destino. Cuando algo te incomoda espiritualmente, cuando una injusticia o una necesidad humana te duele más de lo normal, es porque el cielo te está apuntando hacia allí. Esa es tu misión escondida, la razón por la que estás aquí. Pero el Espíritu no revela una misión sin antes haber trabajado en tu carácter. Por eso, antes de mostrarte lo que debes hacer, te purifica. Te pasa por el fuego, te separa, te limpia de motivaciones equivocadas. Porque el propósito no puede sostenerse sobre un corazón contaminado. Dios no confía grandes misiones en manos apresuradas. El primero moldea, luego envía. Y aunque a veces sientas que estás estancado, en realidad estás siendo perfeccionado. Piensa en David. Durante años cuidó ovejas en el anonimato, mientras en su interior ardía la promesa de ser rey. Nadie lo veía, pero el Espíritu ya lo estaba preparando. Las noches solitarias del campo eran su escuela. Los rugidos de los leones eran su entrenamiento. Cada batalla secreta era un anticipo del trono. Así también contigo, tu preparación está ocurriendo en los lugares donde nadie aplaude, en las batallas que nadie ve. Pero allí, en esa soledad silenciosa, el Espíritu Santo te está formando para la misión que te espera. Y cuando llega el momento, no lo anuncia con ruido, sino con certeza. No con fuego externo, sino con paz interna. Esa paz que no puedes explicar, pero que te dice, esto es lo que debo hacer. El Espíritu Santo no grita, confirma. Te guía con suavidad, pero con una fuerza imposible de ignorar. Y si últimamente has sentido esa paz que se mantiene incluso en medio del caos, es porque estás cerca de tu revelación. Estás a punto de ver para qué fuiste creado. No temas si tu llamado parece más grande que tus capacidades. Dios siempre te pedirá algo que te haga depender de Él. Esa es la garantía de que no lo harás solo. Cuando sientas que no estás preparado, recuerda que ninguno de los que fueron usados por Dios se sintió listo. Jeremías dijo: soy un niño, Moisés dijo: no sé hablar, Gedeón dijo: soy el menor de mi casa. Pero el Espíritu Santo los llenó y los convirtió en instrumentos poderosos. Tu debilidad no es una desventaja, es el escenario donde se manifestará el poder de Dios. Si hoy sientes una voz dentro de ti que te impulsa a comenzar, a servir, a hablar, a crear, no la ignores. No es tu mente, es tu misión llamándote. Y si todavía no sabes exactamente cuál es, no te preocupes. No necesitas conocer todos los pasos, solo obedecer el primero. Dios no revela el mapa completo, revela el siguiente movimiento. Da ese paso, aunque sea pequeño. Porque cada acto de fe activa una nueva revelación. No te compares con nadie. La misión del Espíritu Santo en ti no se parecerá a la de otros. Él no repite diseños. Tu historia, tus heridas, tus dones y tus caídas son únicas porque tu propósito también lo es. Y todo lo que has vivido, incluso lo que te rompió, será usado para cumplirlo. Dios no desperdicia dolor. Todo tiene sentido cuando el Espíritu te muestra cómo tu pasado fue entrenamiento, no castigo. Cuando el Espíritu Santo comienza a revelar tu misión, también empezará a sacarte de tu zona de seguridad. Te mostrará caminos que jamás pensaste recorrer y te pedirá hacer cosas que nunca imaginaste poder hacer. Porque el propósito no se cumple desde la comodidad, sino desde la fe. Cada paso fuera del miedo es una puerta abierta hacia la obediencia. Y cuando decides avanzar aunque no tengas todo claro, demuestras que confías más en su voz que en tu entendimiento.
Esa confianza es la llave que abre las puertas del destino. Dios no te ha escogido por tus logros, sino por tu disposición. Lo único que el Espíritu Santo necesita de ti es un corazón dispuesto a decir, aquí estoy, Señor, úsame. No importa tu pasado, tus errores o tus limitaciones. Lo que para el mundo son fallos, para Dios son materia prima. Él no busca perfección, busca entrega. Cuando le entregas lo que tienes, aunque sea poco, Él lo multiplica. Jesús alimentó a multitudes con solo 5 panes y 2 peces, y puede multiplicar también lo que hay en ti, tu fe, tu talento, tu historia. Nada que se entrega al Espíritu Santo queda igual. Pero hay algo que debes entender, el propósito no se revela solo con oración, sino con acción. Muchos oran para conocer su llamado, pero pocos se mueven cuando Dios responde. Si sientes en tu corazón una dirección, da ese paso. No esperes tener todos los recursos, ni las condiciones perfectas. La fe no necesita certezas, necesita movimiento. Dios no bendice la pasividad, bendice la obediencia. Si Él te dice habla, habla, si te dice ayuda, ayuda, si te dice empieza, empieza. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, es un ladrillo en la construcción de tu misión. Mira a Pedro. Era pescador, un hombre común, sin educación ni prestigio. Pero cuando Jesús lo llamó, dejó las redes inmediatamente. No esperó entender todo, simplemente obedeció. Esa decisión cambió su destino. Dejó el mar y se convirtió en pescador de hombres. Así es como Dios obra, llama a los que están dispuestos a dejar lo viejo por lo eterno. Y si tú estás escuchando este mensaje, es porque también te está llamando. Quizás no a dejarlo todo físicamente, pero sí a soltar lo que ya no pertenece a tu nueva etapa. El Espíritu Santo no solo te muestra hacia dónde ir, también te enseña a discernir qué dejar atrás. No puedes avanzar con peso extra. No puedes cumplir tu misión con el corazón lleno de resentimientos, culpa o miedo. Por eso, antes de lanzarte, el Espíritu trabaja en ti. Te hace soltar lo que te frena, perdonar a quienes te hirieron, y sanar las heridas que te hacen dudar de ti mismo. Es un proceso que a veces duele, pero es necesario. Cada herida sanada se convierte en una herramienta que Dios usará para sanar a otros. Cuando entiendes tu misión, dejas de pelear con el pasado. Empiezas a ver cómo cada capítulo tuvo un sentido. Aquel rechazo te preparó para entender la soledad, aquella pérdida te enseñó a confiar, aquella caída te hizo más fuerte. Todo encaja cuando miras desde la perspectiva del cielo. El Espíritu Santo te revela que nada fue en vano, que cada paso te estaba llevando hacia este punto. Tu misión no será algo que hagas una vez, sino algo que te conviertas. No es un título, ni un cargo, ni una meta humana. Es un estilo de vida guiado por el Espíritu. Es caminar cada día preguntando, ¿qué quieres que haga hoy, Señor? Y a veces, esa respuesta no será grandiosa, sino simple: consolar a alguien, escuchar sin juzgar, sembrar una palabra de fe, orar en silencio por quien sufre. Porque las misiones más poderosas del reino no siempre se ven, pero siempre dejan huella. El Espíritu Santo también te recordará que no estás solo en este llamado. Él mismo será tu guía, tu fuerza y tu maestro. Cuando sientas miedo, será tu paz. Cuando te falte sabiduría, será tu consejo. Cuando te canses, será tu descanso. Su presencia no te abandona, te sostiene. Él camina contigo en cada paso, incluso cuando no lo percibes. Y cuando llegues a lugares donde nunca soñaste estar, sabrás que no fue tu talento, sino su gracia la que te llevó.
Recuerda lo que dice la Escritura, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, Zacarías 4, versículo 6. Todo lo que construyas fuera del espíritu se derrumbará, pero todo lo que hagas con él permanecerá. Por eso, antes de actuar, busca su dirección. No tomes decisiones por impulso, sino por revelación. Dios no se mueve con velocidad, sino con propósito. Y cuando Él te dice espera, no es demora, es precisión. La obediencia en el tiempo correcto abre puertas que ningún esfuerzo humano puede abrir. No te desesperes si aún no ves resultados. La semilla de tu propósito ya está plantada, pero el fruto no aparece de la noche a la mañana. Primero la semilla muere, luego germina, luego brota. Así también tu misión está creciendo en silencio, mientras el Espíritu trabaja en ti. Cada oración, cada renuncia, cada acto de fe está abonando el terreno. Y cuando llegue el momento, lo sabrás. Todo cobrará sentido. Cuando el Espíritu Santo revela tu misión, también te da autoridad. No una autoridad humana, sino espiritual. Una autoridad que no grita, sino que transforma. La autoridad de quien ha sido moldeado por el fuego, probado por las lágrimas y sostenido por la fe. Esa autoridad no se obtiene con estudio ni con fuerza, se obtiene con entrega. Es el fruto de haber caminado con Dios en los valles y en las montañas, en la escasez y en la abundancia, en el silencio y en la voz. Estás en el umbral de esa revelación. El Espíritu Santo te ha estado preparando todo este tiempo. Nada fue casualidad. Ni las lágrimas, ni las pausas, ni los desvíos. Todo formaba parte del entrenamiento. Ahora comienza la manifestación. Ya no eres el mismo. Tu mirada cambió, tu corazón se ablandó, tu fe maduró. Y eso significa que estás listo. Dios no revela misiones a corazones inmaduros, las revela a quienes soportaron la prueba y permanecieron fieles. Así que levántate. No esperes más señales, porque ya las tienes todas. Este mensaje es una confirmación de lo que ya sabías en lo profundo, que el Espíritu Santo está revelando tu propósito y que ha llegado la hora de caminar en él. Confía, porque lo que viene no será obra de tus fuerzas, sino del poder de Dios en ti. Cuando miras hacia atrás, puedes notar que todo tuvo un propósito. Cada pérdida, cada silencio, cada separación fue una pieza del rompecabezas divino. Tal vez no lo entendías en el momento, pero ahora comienzas a ver con claridad. El Espíritu Santo no te abandonó en medio del proceso, te condujo paso a paso, incluso cuando no sabías a dónde ibas. Todo lo que viviste te trajo hasta este punto, el umbral de un cambio final. El cielo te ha estado preparando para esto desde hace tiempo, y ahora estás listo. Lo que antes parecía confusión, era dirección. Lo que creíste derrota, era entrenamiento. Lo que te rompió, era la manera en que Dios te hacía nacer de nuevo. Este cambio que estás viviendo no es un evento externo, es una transformación interior. Dios no comenzó arreglando tus circunstancias, comenzó transformando tu corazón. Porque cuando el corazón cambia, todo lo demás comienza a alinearse. Tal vez no lo notes aún, pero el Espíritu ya está operando dentro de ti. Lo hace suavemente, sin prisa, con precisión divina. Está reorganizando tus pensamientos, limpiando tus intenciones, sanando heridas antiguas que pensabas olvidadas. Te está renovando desde lo invisible, para que cuando el cambio externo llegue, tengas la madurez para sostenerlo. El Espíritu Santo nunca revela algo sin propósito. Si este mensaje ha llegado hasta ti, no es casualidad. Es porque estás en un punto crucial de tu vida. Hay decisiones que estás a punto de tomar,
puertas que estás a punto de cruzar, personas que estás a punto de conocer. Todo está alineándose para el cumplimiento de una promesa que quizás olvidaste, pero Dios no. El cielo no se olvida de lo que habló sobre ti. Las palabras que Él pronunció siguen activas, esperando el momento exacto para manifestarse. Y ese momento se acerca. Este es el tiempo de actuar con fe. No de manera impulsiva, sino guiado por el Espíritu. Él te mostrará cuándo moverte, cómo hablar, qué callar y en qué momento quedarte quieto. Porque el cambio no se trata de correr, sino de obedecer. Cada paso que des desde ahora será significativo. Incluso los pequeños. A partir de hoy, tus pasos serán proféticos. Lo que hagas en lo natural tendrá impacto en lo espiritual. Por eso, cuida tus palabras, tus pensamientos y tus decisiones. Estás construyendo el terreno de tu nueva etapa. Dios te está llevando a un tiempo de claridad. Donde antes había duda, habrá certeza. Donde antes había miedo, habrá confianza. Donde antes había oscuridad, habrá luz. El Espíritu Santo abrirá tus ojos para que veas el propósito oculto detrás de cada evento. Y entenderás que nunca fue caos, sino estrategia. Porque Dios no improvisa, Él prepara. Cuando todo parecía fuera de control, Él tenía el control absoluto. Y mientras tú llorabas, Él ya estaba escribiendo el final de tu prueba. Hay algo poderoso que debes saber: el enemigo no puede detener lo que Dios ya determinó. Puede distraerte, hacerte dudar, pero no puede cancelar el plan. Lo único que puede frenarte es el miedo. Por eso, el Espíritu Santo te está fortaleciendo en este momento. Te está dando valentía para seguir, fe para avanzar y discernimiento para no volver atrás. Porque no puedes regresar a lo viejo después de haber probado lo nuevo. Dios ya cambió tu frecuencia. Tu espíritu ya no vibra con lo de antes. Lo que antes te atraía ahora te incomoda, y lo que antes te asustaba ahora te inspira. Esa es la señal de que el cambio ya comenzó. No ignores las pequeñas confirmaciones que estás recibiendo. Las respuestas que llegan en tus oraciones, las palabras que te tocan el alma, las personas que aparecen en momentos exactos. Nada de eso es coincidencia. Son las huellas del Espíritu marcando tu camino. Él está guiando tus pasos hacia lo que viene. No temas si todavía no ves el destino completo. Camina por fe. Porque cuando el Espíritu te guía, cada paso revela el siguiente. Dios no te mostrará todo de golpe, te mostrará lo suficiente para avanzar. A partir de hoy, empieza a actuar como quien ya fue transformado. Habla con fe, aunque aún no veas. Ora con esperanza, aunque aún no tengas. Agradece como si ya hubieras recibido. Porque en el reino, la fe precede a la manifestación. Y mientras tú crees, el cielo se mueve. La gratitud abre los portales del cambio. Cuando agradeces por lo que todavía no ves, le estás diciendo a Dios: confío en ti más que en mis circunstancias. Y esa confianza tiene poder. Recuerda siempre que no estás solo. El Espíritu Santo camina contigo, te rodea, te protege. Cuando sientas cansancio, pídele fuerza. Cuando no sepas qué decir, pídele palabras. Cuando la confusión llegue, pídele discernimiento. Él no te dejará sin dirección. De hecho, cuanto más lo busques, más lo sentirás. La cercanía del Espíritu no se gana, se permite. No se trata de esfuerzo, sino de rendición. Y cuando te rindes, Él fluye. Quizás durante mucho tiempo intentaste controlar todo, tus planes, tus tiempos, tus resultados. Pero este cambio que viene exige entrega.
No podrás manipular lo que Dios está haciendo. Solo podrás confiar. Su obra no necesita tu ansiedad, necesita tu fe. A veces la fe no se demuestra con palabras, sino con silencio. Con la paz de quien sabe que Dios está actuando aunque no lo veas. Y cuando llegues a ese punto, cuando tu corazón descanse en la certeza de que todo está en las manos del Señor, entonces el cambio se manifestará en lo visible. Mira cómo Dios trabaja. Cuando María le preguntó al ángel cómo sería posible dar a luz siendo virgen, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo que parecía imposible para los hombres, era posible por el Espíritu. Y lo mismo sucederá contigo. No sabes cómo Dios lo hará, pero Él lo hará. No tienes los recursos, pero Él los traerá. No ves el camino, pero Él abrirá uno. Porque lo que proviene del Espíritu no depende de las leyes humanas, depende de las promesas divinas. Y cuando el milagro suceda, cuando veas cómo todo encaja, cuando entiendas por qué tuviste que pasar por el fuego, te darás cuenta de que el proceso valió la pena. Las lágrimas se transformarán en gratitud, las heridas en sabiduría, las caídas en testimonio. Y entonces podrás mirar atrás sin dolor, porque sabrás que cada paso fue guiado por amor. El amor de un Dios que nunca te dejó, incluso cuando pensabas que estabas solo. El Espíritu Santo está terminando de cerrar un ciclo en tu vida. No un final triste, sino un cierre sagrado. Estás dejando atrás lo que ya no sirve a tu propósito, pero no lo haces solo, lo haces acompañado de la presencia de Dios. Todo lo que aprendiste, todo lo que perdiste y todo lo que soportaste te ha preparado para esta nueva etapa. Ahora entiendes que las pruebas no fueron para destruirte, sino para moldearte. El fuego no vino a consumirte, sino a purificarte. Dios ha estado obrando en cada detalle, incluso en los que creías insignificantes. Has pasado por temporadas de silencio, de ruptura y de transformación, y aunque el proceso te dolió, hoy puedes mirar hacia atrás y reconocer que algo dentro de ti cambió. Ya no eres el mismo. Tu espíritu está más sensible, tu fe más firme y tu corazón más maduro. Todo ese camino era necesario para llegar aquí. Este es el punto donde Dios te mira y te dice: ahora estás listo. Listo para avanzar, listo para escuchar, listo para obedecer. Lo que viene no es una repetición del pasado, sino una nueva creación. El cambio final no llega con ruido, sino con claridad. No lo anuncian las multitudes, lo anuncia la paz interior. Y si últimamente sientes una calma extraña, una serenidad que no puedes explicar, eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo confirmándote que el proceso terminó y que ahora comienza la manifestación. Has pasado la prueba, has resistido el fuego y has conservado la fe. Lo que antes parecía confuso hoy se alinea. Lo que se derrumbó da paso a algo más fuerte, más sólido y más lleno de propósito. No temas lo que vendrá. Dios no te lleva hacia lo incierto, te lleva hacia tu destino. No te arranca de lo cómodo para hacerte sufrir, sino para que alcances lo que soñó para ti desde el principio. Todo lo que está por venir tiene sentido en el cielo, aunque en la tierra aún no lo veas. Lo que parece pequeño ahora, un día será testimonio. Lo que hoy apenas comienza, un día florecerá. Así es como obra Dios, silenciosamente, pero con precisión eterna. A partir de este momento, camina con la confianza de quien ha sido escogido. No te mires como alguien que apenas sobrevive, mírate como alguien que ha sido renovado. Has sido moldeado por la mano del Creador. Y cuando Dios toca algo, lo transforma para siempre. No permitas que la duda te robe lo que Él ya te entregó.
Mantén tu mirada en lo eterno, porque el mismo Dios que comenzó la buena obra en ti será fiel para completarla. Y cuando llegue ese día en que entiendas completamente el propósito de todo lo vivido, levantarás tus manos y dirás: gracias, Señor, por no dejarme cuando no entendía. Gracias por cada lágrima, por cada silencio, por cada puerta cerrada. Todo eso me llevó a ti. Porque descubrirás que lo que realmente cambió no fueron tus circunstancias, sino tu corazón. El verdadero milagro no fue lo que recibiste, sino en quien te convertiste. Dios está declarando algo nuevo sobre tu vida. Ya no vivirás desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no caminarás por miedo, sino por fe. Ya no dependerás de lo externo, porque su presencia habitará dentro de ti. Y esa presencia será suficiente. Donde otros se preocupan, tú tendrás paz. Donde otros se rinden, tú perseverarás. Donde otros dudan, tú creerás. Porque el Espíritu Santo está haciendo morada en ti, y donde Él habita, hay transformación, hay dirección y hay poder. Hoy el cielo te recuerda que no estás terminando una historia, estás comenzando una nueva. El cambio final que esperabas no vendrá desde afuera, sino desde adentro. Porque cuando el corazón cambia, el mundo cambia contigo. Confía en lo que el Espíritu está haciendo, aunque no lo comprendas por completo. Dios no necesita que entiendas, necesita que creas. Cree en su promesa, cree en su tiempo, cree en su palabra. Todo lo que Él dijo se cumplirá. Así que, respira profundo y da gracias. Estás entrando en una nueva temporada. Una etapa donde la fe será tu guía, la esperanza tu luz y el amor de Dios tu sostén. Nada volverá a ser igual, porque tú ya no eres el mismo. Has sido transformado por el poder del Espíritu Santo, y ese poder te acompañará donde quiera que vayas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, prepárame para el cambio que viene. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.